Porque uno, el perfeccionismo no existe. Y como no existe, si intentas llegar a eso, te vas a quedar sin hacer nada. El 99% de las personas que intentan crear hábitos fracasan una y otra y otra y otra vez. Y es porque no tienen en cuenta lo más importante, que es lo que te voy a compartir en este video. Y esto es lo que ha llevado a grandes deportistas, a las personas más exitosas en su área, a conseguir grandes resultados. ¿Sabías que el verdadero secreto para construir hábitos duraderos no está ni en la técnica, ni en las estrategias, ni en las herramientas, ni en el paso a paso que sigues? Está en algo muchísimo más poderoso que eso. Es que muchas personas intentan una y otra vez crear hábitos sin éxito. Se frustran y terminan abandonando hasta que esto se convierte en un ciclo interminable de empezar, abandonar, empezar, abandonar. Y hay un gran error que cometen estas personas al momento de intentar crear un hábito, ya sea alimentarse mejor, meditar, escribir, leer, tocar un instrumento, hacer algún deporte, pero te aseguro que una vez que descubres cuál es este error, no hay vuelta atrás. Y personalmente esto es lo que me ha permitido crear hábitos duraderos en mi vida que mantengo por ya más de 8 años, como entrenar en el gimnasio, que es de mis cosas favoritas, hacer varios deportes, alimentarme de forma sana, que en verdad no me gusta esa forma de decirlo, pero eso es para otro video. Escribir, leer y otros muchos hábitos que suman muchísimo a mi vida. Y yo no quiero que tú seas de las personas que viven frustradas pensando que los hábitos no son para ellas, que no son así, que no son constantes, que no saben cómo hacerlo. Por eso en este video te voy a compartir qué es lo más importante que me ha ayudado a construir hábitos en todo este tiempo y además no solo a construir hábitos nuevos, sino también a cambiar hábitos que me estaban destruyendo. Y al final del video te voy a compartir una técnica práctica para que puedas aplicarla desde hoy mismo, para que empieces a crear esos hábitos que quieres e incluso cambiar hábitos que no te suman. Pero no puedes poner en práctica esta técnica sin antes aplicar todos los otros puntos, así que presta atención. Pero antes de empezar, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que estés atenta a todos los videos que voy a estar subiendo cada semana. Y en este canal te voy a compartir absolutamente todo lo que he aprendido en estos años sobre autoconocimiento, hábitos, crecimiento personal, mentalidad, relaciones y todo lo que sé que puede sumar a tu vida, mejorar tu relación contigo y por ende transformar todas las áreas de tu vida. Un poco de cafecito en mi nuevo vaso y ahora sí, empezamos. El 99% de las personas que intentan crear hábitos fracasan una y otra y otra y otra vez. Y es porque no tienen en cuenta lo más importante, que es lo que te voy a compartir en este video, la mentalidad acerca de los hábitos, su mentalidad acerca de los hábitos. Y esto es lo que ha llevado a grandes deportistas, a las personas más exitosas en su área, a conseguir grandes resultados, la mentalidad. No la técnica que utilizan, no las herramientas que tienen, no las estrategias, no. La mentalidad con la que afrontan ese proceso. Y ahora puedes estar pensando, ok, muy bien con todo esto de la mentalidad, los grandes deportistas lo han aplicado, las personas más exitosas en su área lo aplican y consiguen resultados, pero ¿por dónde empiezo? Y la respuesta es simple, pero no fácil. Empieza por cambiar tu mentalidad de corto plazo a una mentalidad a largo plazo. La mentalidad de corto plazo es uno de los mayores obstáculos y no solo para construir hábitos, sino para construir cualquier cosa hoy en día, proyectos, emprendimiento, incluso al momento de estudiar una carrera, de estudiar cualquier cosa, de aprender cosas. La mentalidad a corto plazo te lleva a caer en la desesperación por conseguir ese resultado, porque estás solo pensando en lo que vas a conseguir. Es poner foco en el resultado y no en el proceso. Es esperar a que llegue eso por lo que estás trabajando, en lugar de disfrutar cada paso que vas dando en el camino. Y es que hoy en día estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a la rapidez, a tener todo en un solo clic, que en verdad cuesta muchísimo pensar a largo plazo, cuesta muchísimo el ser paciente. Y es algo que está muy instaurado en la sociedad. Yo lo veo muchísimo, lo escucho muchísimo. Con las redes sociales, con estas aplicaciones que te traen todo en 10-15 minutos. Todo está perfectamente configurado para que tengamos presente esa mentalidad de corto plazo, para que estemos enfocados en cuándo va a llegar el resultado. Pero el problema de esto es que cuando estás tan enfocado solo en el resultado, solo en llegar, solo en ya conseguir eso que quieres, puedes caer en la impaciencia. Incluso cuando suceden cosas complicadas, cuando las cosas se ponen más difíciles, esto te lleva a abandonar. Y es por eso que muchísimas personas empiezan uno y otro proyecto, una y otra cosa y terminan abandonando, porque no ven el resultado, porque están ansiosos esperando que eso llegue, pero como las cosas naturalmente no llegan ni en 1, ni 2, ni 3, ni en 4 días, ni meses, las cosas toman su tiempo, pero no son capaces de esperar, porque tienen muy metido en sí mismos la mentalidad de corto plazo. Yo escucho personas que llevan 1 mes, 2 meses entrenando y dicen, pero no veo resultados, que estoy frustrado, que estoy haciendo mal. Y yo digo como, pero espera, si llevas toda una vida o muchos años sin hacer ejercicio, sin entrenar,
y ha pasado 1 o 2 meses y ya quieres ver resultados, como no tiene sentido. Todo tiene un proceso, todo tiene su propio tiempo. Y es justo eso, a veces subestimamos muchísimo lo que podemos conseguir en un año, pero sobreestimamos lo que podemos conseguir en un mes. Y ahí está el problema. Y al momento de construir hábitos, lo importante es tener una mentalidad de largo plazo, enfocarte en el proceso y no en el resultado. En lugar de estar todo el rato pendiente de si llegas o no llegas a eso que quieres conseguir, es enfocarte en el día a día, en los pequeños pasos que vas dando, en las cosas que sí haces. Y sobre todo, felicitarte por esos pequeños pasos, porque sí, son avances. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio regularmente, felicítate y reconócete por cada día que haces ejercicio, más allá de si sientes que fue o no un buen entrenamiento, más allá de si sientes o no que fue el entrenamiento de tu vida. Felicítate porque lo has logrado, porque estás siendo constante y porque a largo plazo la suma de todos los entrenamientos es lo que va a marcar la verdadera diferencia. No lo que haces un día, no lo que haces un mes, la suma a largo plazo, los años. Porque sí, cuando estás creando un hábito, lo importante es cumplir con lo que dijiste que vas a hacer y cuando dijiste que lo vas a hacer. Y claro, también ser flexible en el proceso, porque la mentalidad a largo plazo te hace ver y te lleva a entender que no pasa nada si fallas un día, que no pasa nada si cometes un error, que no pasa nada si un día no pudiste leer, meditar, entrenar. O sea, no pasa nada porque es un error, porque puedes identificar que falló y solucionarlo para la siguiente vez, porque de eso se aprende y porque las cosas no se acaban con un error, porque no estás pensando en un resultado a corto plazo, estás pensando a largo plazo y no pasa nada si un día fallas frente a 50 días que lo hiciste bien, o si 5 días fallas frente a 100 días que lo estás haciendo muy bien. Y es eso, tener en cuenta que la suma a largo plazo es lo que realmente genera impacto en tu vida, no un día, no 2, no 3. Y eso también te lleva a ser muchísimo más flexible, te lleva a ser muchísimo más amable contigo, que es súper importante en el proceso de construir hábitos. Porque sí, siempre pueden surgir imprevistos, la vida es así. Nadie tiene todo 100% controlado todo el tiempo. Lo importante es aprender a adaptarte a esos imprevistos. Y cuando tienes una mentalidad a largo plazo, dices, ok, no pasa nada si hoy no puedo entrenar, mañana lo intento otra vez. Si mañana no puedo, mañana lo vuelvo a intentar, en lugar de abandonar a la primera que fallaste. Y otra cosa que ayuda muchísimo en la mentalidad a largo plazo es visualizarte en cómo quieres sentirte en 3, 4, 5, 10 años con ese hábito que estás creando. ¿Cómo quieres sentirte si hoy lo que quieres hacer es dejar de fumar, por ejemplo? ¿Cómo quieres sentirte en 5 años? ¿Cómo va a estar tu salud? ¿Cómo vas a estar físicamente? ¿Cómo vas a estar emocionalmente? ¿Cómo quieres sentirte de aquí a 3, 5 años si sigues entrenando de forma constante durante ese tiempo? Si sigues alimentándote bien, haciendo ejercicio, meditando, ¿cómo quieres sentirte? Visualízate cómo quieres que sea esa persona que durante 3, 4, 5, 10 años está cumpliendo con esos hábitos que sabe que benefician a su vida. Esto ayuda muchísimo, sobre todo en los momentos en los que sientes que no tienes motivación, en los momentos en los que quizá tienes menos ganas, en los momentos en los que quizá todo se junta, todo se acumula y las cosas se sienten un poquito más complicadas y cuando sientes que te cuesta muchísimo más mantener esos hábitos. Y esto fue lo que me ayudó muchísimo en uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue a principio de año, los 3, 4 primeros meses del año. No voy a entrar mucho en detalle con lo que pasó, pero la estaba pasando muy mal a nivel de salud en todos los sentidos. Tenía días en los que honestamente me costaba muchísimo levantarme de la cama, hacer cosas mínimas, hacerlo más cotidiano. Era muy complicado, me sentía súper cansada, agotada. En resumen, mi salud estaba muy mal y eso estaba afectando a varias áreas de mi vida, pero en ese momento yo me dije, necesito seguir entrenando. Necesito mantener este hábito que sé que me hace bien, aun cuando hay días en los que no tengo ni fuerzas para levantarme de la cama. Necesito mantener esto porque sé que a largo plazo esto me va a dar mucha satisfacción, porque sé que en el momento voy a sentir que estoy cumpliendo conmigo, voy a sentir que estoy cumpliendo con esa versión mía que de aquí a 3, 4, 5 años va a estar muy feliz porque yo me pude mantener en eso. Y honestamente la mayoría de los entrenamientos que hice durante esos meses no fueron los mejores. De hecho, fueron los peores entrenamientos que he hecho en estos 8 años que llevo entrenando. Había días en los que no me podía concentrar, en los que no conectaba con los ejercicios, no conectaba conmigo, no conectaba con mi cuerpo. Estaba pensando en 1000 cosas menos en lo que estaba haciendo. Tenía la mente en todos lados menos ahí. Pero lo importante para mí en ese momento era que, pese a todo lo que estaba viviendo, hacía el gran esfuerzo de levantarme en la cama, salir de mi casa en pleno invierno aquí en Madrid e ir a intentar entrenar. Porque ya ni siquiera me decía vamos a entrenar y a darlo todo. Me decía vamos a intentarlo, hoy vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver cómo se siente. Muchos días tenía una satisfacción de que pese a que no había entrenado bien, a que no había hecho
todo el ejercicio como me gusta y como estoy acostumbrada, lo había intentado. Y créeme que en ese momento eso ya era bastante para mí. Y en ese día, ese momento me ayudaba muchísimo para por lo menos sentirme un poquito mejor. Y sentir que estaba avanzando con algo, y sentir que estaba cumpliendo conmigo, y sentir que dentro de todo estaba siendo resiliente, pero sobre todo que me estaba cuidando y me estaba priorizando. Y era una forma de demostrarme a mí misma que aún en los momentos más complicados me puedo mantener comprometida conmigo y con lo que sé que es importante para mí, con lo que sé que suma a mi vida. Y me mantuve así esos 3-4 meses, entrenando entre 3-4 veces a la semana, a veces 2, pero cada semana por lo menos entrenaba 2 veces y los días que no entrenaba intentaba caminar. Y han pasado más o menos 3 meses de eso y te prometo que mi versión de hoy me lo agradece muchísimo, yo me lo agradezco muchísimo. Y todo eso lo hice con una única intención, mostrarme que siempre puedo intentarlo. Intentar dar lo mejor de mí, aunque ese lo mejor de mí puede ser muy diferente, depende del contexto en el que esté. Y en ese momento lo mejor que podía hacer era pararme de la cama, salir de la casa e intentar entrenar. Y que saliera lo que saliera. Y ese es el poder de visualizarte a largo plazo y de pensar en cómo te quieres sentir, en la persona que quieres ser y en cómo estás construyendo esa versión tuya en base a las acciones que haces cada día con tus hábitos. Y esto te ayuda también a desarrollar muchísima paciencia contigo misma, muchísima autocompasión y te ayuda a ser más amable contigo y a reconocer cada pequeño paso que das, porque sí, cada pequeño paso cuenta, cada pequeño paso va sumando. Y otra cosa que es muy importante en la mentalidad para construir hábitos es el ser autocompasivo contigo, es el ser realista y sobre todo muy amable contigo. Permitirte cometer errores y darte cuenta que eso también es parte del proceso, aprender a aceptar esos errores y no quedarte ahí y no juzgarte por eso, sino más bien encontrar qué puedes mejorar para que eso no se vuelva a repetir o para que se repita la menos cantidad de veces posible. No te castigues, no te juzgues si fallas una vez, porque todo es parte del proceso. Y en lugar de eso, solo vuelve a tu rutina. Muchísimas personas caen en el perfeccionismo de si no entreno 6 veces a la semana, 1 hora cada día, pues mejor no hago nada. Y yo ¿cómo? ¿What? ¿Cómo es esto? O sea, estás poniendo metas que no son realistas, porque no puedes pasar de no hacer nada de ejercicio a de un momento a otro hacer 6 días de ejercicio, 1, 2, 3 horas al día, lo que quieras. No puedes, porque el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse, porque además eso no es sostenible a largo plazo y no está siendo realista contigo y con tu cuerpo. Y muchas veces estas personas cuando fallan un día ya abandonaron para siempre, nunca más retoman, porque no, ya lo hice mal, mejor ya no lo hago, mejor esto no es para mí. Como no, o sea, puedes empezar con 1 día, 3 días, 4 días de entrenamiento y luego poco a poco ir subiendo, pasar de 1 día a 2, a 3 o pasar de 3 a 4. La idea es que esto sea lo más amable y progresivo contigo. No se trata de hacerlo todos los días, sino de mantener la constancia a largo plazo. Las acciones repetidas en el tiempo son más importantes que si lo haces todos los días o no, porque un hábito no es necesariamente eso que haces todos los días. Es una acción que mantienes de forma repetida en tu vida a largo plazo, a través de los años. Hagas lo que hagas, por favor, no caigas en este perfeccionismo, en esta mentalidad de todo o nada, porque el perfeccionismo no existe. Y como no existe, si intentas llegar a eso, te vas a quedar sin hacer nada. Empieza con metas pequeñas y ve ajustando poco a poco, ve incrementando poco a poco. Muchas personas que intentan dejar de fumar, por ejemplo, de un día para otro. Pero no, puedes bajar la cantidad, ir bajando. Este proceso te permite conocerte a ti mismo, te permite decir, ok, hasta aquí puedo tolerar, ok, así funciona mi cuerpo, me doy cuenta que esto me hace bien, que esto no me hace tan bien, que quizá puedo avanzar un poco más rápido, pero es un camino y un trabajo de muchísima conciencia, de observarte mucho y sobre todo de no compararte con otras personas. Porque a veces vemos a personas que llevan años haciendo lo que queremos hacer, leyendo, meditando, haciendo yoga, entrenando, lo que sea, y queremos el día 1 hacer todo lo que hacen esas personas, pero no, esas personas también han vivido un proceso. Esas personas también empezaron un día a construir ese hábito, así como ahora estás empezando. Lo bueno de empezar con pasos pequeños, de ponerte metas pequeñas e ir incrementando con el tiempo, es que tienes muchísimo margen de mejora. Y como hablamos hace un rato de la mentalidad a largo plazo, si vemos esto como un camino que se construye en los años y tienes mucho margen de mejora, hay muchísimo margen para que puedas ir incrementando todo lo que quieras incrementar. Y te aseguro que cada vez que cumples esos pequeños pasos, cada vez que avanzas un poquito más con la intensidad, que aumentas un poquito más la frecuencia de lo que estás haciendo, del hábito que estás construyendo, se genera una satisfacción muy grande en ti mismo y una retroalimentación que además te da como más ganas de querer seguir manteniéndote constante, de querer seguir manteniendo ese camino. Porque ya sabes que puedes hacerlo, porque sabes que si pudiste hacer eso pequeñito, puedes hacer algo mucho más grande. Y si pudiste hacer eso, puedes hacer algo
mucho más grande. Lo que me gusta muchísimo de esto es que además fortalece muchísimo también la autoconfianza, la percepción que tienes sobre ti mismo. Te das cuenta que en verdad sí puedes conseguir cosas, sí puedes cumplir contigo, sí puedes cumplir con lo que dijiste que vas a hacer. Muchas personas dicen, no, es que yo no puedo entrenar, no, es que yo no puedo mantenerme constante en el entrenamiento. Pero claro, si desde el día 1 quieres hacer la rutina que hacen personas que llevan 10 años entrenando, o desde el día 1 quieres entrenar 6, 7 veces a la semana, como personas que llevan años entrenando, claro que no vas a poder ser constante, no has tenido una progresión, no has ido avanzando con el tiempo. Te has mandado de primeras a donde hay personas que les ha tomado años llegar. Entonces vive el proceso. Todo siempre, siempre, siempre vuelve a esto. Vive el proceso. Escúchate, conócete, obsérvate y date cuenta de qué cosas te funcionan y qué cosas no te funcionan. Pero sé honesto y realista contigo. Y cada vez que vayas cumpliendo con estas cosas, con estas pequeñas acciones, estos pequeños pasos, recuerda siempre reconocerte, recompensarte y celebrarte. Porque esto también, una vez más, genera muchísima retroalimentación positiva que te hace que quieras seguir construyendo ese hábito. Es algo muy mental y psicológico, pero en verdad sucede así. No tiene que ser nada grande, con que te prepares tu comida favorita ese día, o veas tu serie favorita, o te regales un paseo por un sitio que te gusta. Algo pequeño, la idea es que te hagas sentir que estás haciendo las cosas bien, que estás avanzando y que te estás reconociendo por eso. Cafecito, y antes de seguir, suscríbete aquí abajo y activa la campanita porque en este canal te voy a compartir absolutamente todo lo que he aprendido sobre autoconocimiento, mentalidad, hábitos, crecimiento personal y todo lo que necesitas para mejorar tu relación contigo, conocerte mejor y por ende transformar todas las áreas de tu vida. Y también sígueme en mis redes sociales que te dejo aquí abajo para que podamos estar más en contacto en el día a día. Un breve repaso sobre lo que hemos visto hasta ahora de la mentalidad para crear hábitos duraderos en tu vida es tener un enfoque a largo plazo, enfocarte en el proceso y no en el resultado, ser paciente contigo y con el proceso, comprometerte contigo y con ese hábito que quieres crear y sobre todo con la persona que quieres ser a largo plazo y ser flexible y aprender a adaptarte a las circunstancias. Y con todo esto también viene la autorreflexión y tener la mentalidad de ir mejorando cada vez un poquito más. El darte cuenta de cómo estás llevando el proceso, el observarte en las situaciones, el observar cómo te estás sintiendo con las cosas que haces, con la frecuencia con la que estás manteniendo ese hábito, con la intensidad, con la forma. Es un poco también el conocerte a través de estos hábitos y a través del proceso en el que los vas creando. Como he dicho antes, reconocer las cosas que puedes hacer mejor, reconocer los errores que vas teniendo en el camino, cuando un día fallas, por qué fallaste, qué puedes hacer diferente la próxima vez, qué puedes hacer mejor, cómo puedes evitar que eso pase. Y así también puedes ir conociendo tus tiempos, tus ritmos, en qué momento tienes más energía. Por ejemplo, si quieres empezar el hábito de hacer ejercicio o hacer algún deporte en específico, a veces las personas están buscando el mejor momento para entrenar, la mejor hora del día para hacer tal cosa. Pero en verdad yo creo que la mejor hora del día, el mejor momento siempre, siempre, siempre es el que se adapte a ti y a tu vida. Ese es el mejor momento, esa es la mejor hora del día. Y ahí también te vas conociendo y vas viendo en qué momentos del día tienes más energía. Si ya probaste en la mañana y no te funciona, pues vamos a la noche, a la tarde, el momento del día en el que tengas espacio y en el que sientas que puedes adaptarlo a tu vida, en el que sientas que estás con mejor disposición para hacerlo. Y claro, estas dos cosas se tienen que combinar porque si no, no es sostenible a largo plazo. Y otra cosa muy importante respecto a la mentalidad para crear hábitos, ya no solo crear hábitos, sino cualquier cosa que quieras crear, construir en tu vida, proyecto, emprendimiento, hábitos, lo que quieras, es pensar en la persona que quieres ser, la persona que te vas a convertir en el proceso para crear ese hábito. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué características tiene? Cuando yo me propuse crear el hábito de entrenar, no era consciente de esto, pero con el tiempo me fui dando cuenta que esto me estaba generando mucho compromiso conmigo, mucha disciplina, mucha seguridad, mucha constancia, enfoque también. Y entonces ahora lo que hago es pensar en la persona que estoy siendo y en la persona en la que me voy a convertir si mantengo este hábito en mi vida. Una persona comprometida, una persona que se enfoca, una persona que disfruta el momento, que va paso a paso, día a día, una persona constante, una persona disciplinada, con más seguridad. Son todas esas cosas las que a largo plazo hacen la diferencia. Enfocarte en la persona que estás siendo y en la versión tuya que estás construyendo con ese hábito. Una versión más saludable, con más energía, con mejor humor, con mejor actitud ante la vida, ante las cosas. Eso es lo realmente importante.
la persona que estás construyendo en el proceso. Y eso es lo que realmente nos enfocamos las personas que conseguimos crear hábitos duraderos. Lo importante, como ya he dicho muchísimas veces y lo voy a repetir hasta el cansancio, no es el resultado que tienes. No es si bajas 5 o 10 kilos, si subes 3, 4, 5, 10 kilos de masa muscular. No, lo importante es la persona en la que te conviertes en el proceso. Te aseguro que eso no tiene ningún precio. No se compara con absolutamente nada. Y todo esto sobre la mentalidad de los hábitos, sobre construir una mentalidad que permita crear hábitos duraderos. Como he dicho hace un rato con la mentalidad a largo plazo, sucede en el día a día. Es día tras día recordarte estas cosas. Es día tras día elegir cuál es la historia que te quieres contar. Es día tras día volver a esta mentalidad y sobre todo hacerte consciente de cuándo estás cayendo en lo otro, porque es totalmente normal que en algún momento caigas en desesperación, en ya quiero conseguirlo o en ya perdí la paciencia, pero lo importante es respirar y volver a ti y recordarte que quieres elegir el otro camino, que quieres cambiar tu mentalidad. Hay muchísimos ejercicios que funcionan también para el tema del cambio de pensamientos. Cuéntame en los comentarios si quieres que lo comparta en otros videos. Pero lo más importante es eso, saber que la mentalidad también es algo que se construye a largo plazo, en el día a día, con cada elección y con cada pensamiento, y sobre todo darte cuenta cuando estás actuando de forma contraria a esa mentalidad que quieres tener y cambiarlo. Es hacer el trabajo, es un trabajo de muchísima autoexploración, de muchísimo autoconocimiento, autorreflexión y autoobservación, que si te permites hacerlo, te aseguro que puede traer muchísima transformación a tu vida. Y comenta aquí abajo qué es lo que aprendiste del video, qué es lo que te llevas, cuál es la parte que más te gustó, que más resonó contigo, qué vas a empezar a aplicar ahora y hacer diferente, y también puedes darme feedback de qué crees que podría mejorar. Si llegaste hasta esta parte del video, recuerda suscribirte aquí abajo y activar la campanita para ser la primera persona en enterarte de todos los videos que se vienen, que en verdad se viene contenido increíble, muy bueno, con muchísimo cariño. Hasta el siguiente video y mientras tanto sigamos accionando a nuestro favor.